Compartimos en vivo la conferencia de prensa que está brindando el ministro de Salud luego del encuentro con los ministros de la AMBA respecto al aumento de casos de los últimos días. El comportamiento colectivo de los argentinos. Obviamente, muy entendiblemente, por el tiempo pasado, porque se acercan las fiestas, porque es el verano, hay razones para, bueno, obviamente, tener actitudes muy de juntarse, de encontrarse, de hacer cosas que tienen que ver con vínculos afectivos y sociales. Pero creemos que en ese sentido se ha flexibilizado bastante la conducta y en muchos casos se ha dejado de cumplir con algunas de las cosas que decimos: uso del barbijo, comportamiento colectivo, distancia, reuniones sociales. Y todo esto, obviamente, no es ningún secreto. En Argentina sigue habiendo circulación comunitaria, con lo cual, si aumentamos la circulación de nosotros, los argentinos, va a incrementarse la cantidad de argentinos que estén en situación de riesgo. Como vienen las fiestas y como vienen las vacaciones, y no queremos de ninguna manera que esto se entorpezca, es necesario, y habida cuenta que hay más flexibilidad, es necesario que se aumente el cuidado. Y eso es lo que estamos tratando de exaltar cada uno de nosotros. Aumentar los cuidados, mantener las circunstancias que decimos que hay que cuidar, volver a viejos comportamientos que hemos logrado con los argentinos durante un buen tiempo y que ha significado, por supuesto, poder tener bajo control a toda la pandemia, y no queremos perder lo ganado, sobre todo cuando tenemos la esperanza de una vacuna tan próxima. Pero aún con la vacuna, los primeros meses de la vacuna van a servir para cuidar a las personas más vulnerables, o sea, para bajar la mortalidad, pero no para bajar la velocidad de difusión del virus. Para eso hay que tener mucha población inmunizada, y eso va a pasar después de unos meses de vacunar intensamente a los argentinos. Así que la idea es esa: pedirle a ustedes colaboración para que a través de los medios se exalten la idea de volver al comportamiento colectivo. Algunos, inclusive provincias, y en nuestro portal también del Ministerio de Salud está pedido que se exalte el cuidado, sobre todo antes de las fiestas, de los más jóvenes, de manera tal que puedan compartir la fiesta con los más grandes. Como todos sabemos, los más jóvenes son los que transmiten la enfermedad, y los que la sufren sus consecuencias más fuertemente son los más grandes. Así que la idea es eso: pedir la contribución a todos ustedes, y por supuesto vamos a hacer campañas personales de nuestros gobernantes y por supuesto también campañas por los medios, tratando de exaltar todos estos cuidados individuales, de manera tal que lo que viene, que es muy lindo y muy alegre para todos, no se convierta en cosas no tan alegres o cosas que debamos hacer modificar las conductas colectivas. Yo le pediría, por favor, a mis colegas ministros, con los cuales hemos trabajado intensamente desde el principio, que nos cuenten un poco parte de lo que hemos hablado hoy y de lo que están haciendo ellos en sus jurisdicciones. Adelante, por favor, Daniel. Bueno, buenos días o buenas tardes ya a todos y todas. Estuvimos hablando con el ministro de la Nación, con el ministro de la Ciudad y luego, como dijo Ginés, con todos el resto de los ministros del país, articulando obviamente lo que viene y también haciendo un poco un diagnóstico de lo que está sucediendo en la zona AMBA. Por el lado de la provincia de Buenos Aires, nosotros, después de haber tocado picos muy altos de 5.845 casos de promedio diario semanal, estamos en 1.365, y en el AMBA particular, después de haber tocado picos de 3.334, estamos en 815, es decir, el 15% de lo que teníamos hace 15 semanas, ¿no? Esto es un buen dato. También es un buen dato lo que sucede en el interior del país, donde llegamos en la semana 43 a un pico de 1.500 casos y hoy tenemos 500 y algo, es decir, una tercera parte. Pero venimos observando en los últimos días, por supuesto que esto puede ser parte de fluctuaciones que suelen suceder, es decir, que por ahí tiende a subir un poquito y luego baja, pero tuvimos casos en donde estamos viendo ya hace 5 o 6 días, comparándolos con los días similares de la semana anterior, en donde tenemos un aumento de la cantidad de casos. Vamos a ver si esto se consolida o no.
La foto que vemos es como que se estanca la caída, la velocidad con que venían cayendo los casos, y lo mismo sucede cuando analizamos las camas. Estamos muy holgados con las camas de terapia intensiva. Fíjense que nosotros llegamos a tener 1.254 camas ocupadas el 10 de septiembre con COVID en el AMBA bonaerense, y hoy tenemos 458. Uno dice, bueno, qué buen dato. Sin embargo, la velocidad con que venía cayendo la ocupación de camas de COVID en el AMBA también se ralentiza en estos últimos días. Y hay otro indicador que nos preocupa, que es el indicador que procesa las llamadas al 148, es un software especial, en donde la gente manifiesta algún síntoma, la percepción de algún síntoma compatible con COVID. Obviamente, después se filtra eso porque puede ser otra causa. Enfermedad respiratoria, eventualmente estamos en épocas en donde comenzaremos con el dengue, etc. Esto se filtra, pero es llamativo porque el rebote es bastante significativo en los últimos 10 días. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay que reforzar como nunca el mensaje de que no nos podemos relajar, no nos podemos relajar. Si nosotros nos relajamos y la sociedad no cumple bien los protocolos, los responsables, los empresarios, y la sociedad en su conjunto, realmente sería una picardía que a poco de empezar a tener una solución definitiva, y recalco la palabra empezar a tener, porque va a demorar meses tener la solución de la vacuna, pero que en este interín nosotros, familiares nuestros, en las fiestas, en las vacaciones, donde se van a pasar momentos agradables, terminemos convirtiendo eso en una enfermedad de un ser querido que la pueda pasar mal. Por lo tanto, volvemos a aspirar. Nosotros hemos también lanzado el spot en donde ya comenzaron las fiestas. ¿Qué quiere decir esto? Los que vayamos a juntarnos con personas mayores de edad o con comorbilidades, y que tratemos de movernos lo menos posible. Quedémonos en nuestras casas si no hace falta salir, para cuidarnos, para cuidar a nuestros seres queridos. El mensaje es que tenemos que reforzar muchísimo los cuidados porque se vienen relajando. Y entonces aspiramos a que esto sea así. Las actividades que están permitidas con protocolos que son muy estrictos, muy exactos. ¿Se puede tener actividad dentro de los protocolos? Sí. Fuera de los protocolos, no. Y en eso también hemos estado conversando de que vamos a tener más presencia de control. Vamos a tener más presencia controlando que se cumplan los protocolos, que se cumplan las normativas vigentes. Vuelvo a repetir, esta es una apelación a la responsabilidad individual y colectiva del conjunto de la sociedad. Si logramos hacerlo, pasaremos unas buenas fiestas, pasaremos unas buenas vacaciones, sin que esto incida en que cuando empiece la temporada invernal partamos de un nivel alto de casos circulando, de casos de coronavirus, es decir, con un nivel alto de circulación del virus. No es lo mismo comenzar la temporada invernal con 1.000 casos en la provincia de Buenos Aires que con 2.000, ni en ningún lugar. Por eso la apelación a esto. La vacuna es importantísima, pero vamos a convivir muchos meses con medidas de cuidado y vacuna. No es una cosa o la otra. Así que apelamos, por favor, nuevamente a la responsabilidad colectiva e individual para poder comenzar el año que viene de una manera muy diferente y empezar a escribir el fin de esta pesadilla que ha sido el 2020 con el coronavirus. Gracias, Daniel. Por favor, doctor Quiroz. Gracias, Ginés. Gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Bueno, un poco en la ciudad de Buenos Aires lo que nosotros venimos viendo desde principios de septiembre es un descenso paulatino y continuado de los casos, de un valor de unos 1.300, 1.400 casos promedio por día, hasta el valor actual que son 300 casos por día, es decir, que la curva es bastante consistente en el descenso, y como más o menos lo mismo que comentaron los ministros previamente, en los últimos 7 a 10 días ha dejado de descender, se ha estabilizado en los 300 casos. De manera que nos parece importante, sobre todo en esta construcción que tenemos que hacer entre los gobiernos y los ciudadanos, de cómo nos vamos a cuidar en los próximos meses. Meses que son esenciales para poder postergar, minimizar, mitigar el potencial rebrote que pudiera tener toda la región, la Argentina y la ciudad en particular. Así que en la visión de que estamos hoy en un piso de 300 casos, que es un piso aún que debemos lograr bajar, el diálogo sobre cómo podemos demorar y mitigar el potencial rebrote que han tenido y como hemos visto muchos países del mundo.
En ese sentido, como siempre insistimos, hay dos componentes esenciales. Lo que podemos hacer desde el gobierno, que sobre todo es intensificar investigación epidemiológica, rastreo y testeo. En la ciudad estamos permanentemente buscando nuevas alternativas de cómo testear a personas que tengan más riesgo que la población general. El último movimiento fue el testear a las personas que vuelven de vacaciones, momento en el cual se relajan y tienen un poco más de contagiosidad. Y hemos llegado a una positividad de testeos del 9%, es el último dato de los últimos días. Es decir, que estamos intensificando y logrando tener un nivel de positividad y de testeo muy importante. Ese es lo que podemos hacer del lado del gobierno, más allá de las políticas públicas y la supervisión del cumplimiento de los protocolos. Del lado del comportamiento ciudadano que todos tenemos que hacer, y nosotros como funcionarios también, es hacer un esfuerzo cotidiano por seguir cuidándonos. Y por supuesto que eso significa al día de hoy hacer un esfuerzo sobre un año muy duro, muy cansador, que a la gente ya le cuesta cumplir y acompañar, sobre todo, como bien decía Daniel hace un rato, los más jóvenes. De manera que nosotros lo que tenemos que hacer allí es volver a dialogar, volver a poner en el diálogo colectivo, volver a poner el diálogo familiar. Necesitamos hacer un esfuerzo suplementar, seguir cuidándonos. Y eso no significa no hacer cosas que queremos. Podemos hacer las cosas que queremos, lo tenemos que hacer de una manera más cuidada. Siempre llevar el espacio abierto, público o privado, los encuentros, siempre mantener el distanciamiento, usar el tapabocas en los lugares de riesgo y evitar todo lo que podamos los lugares cerrados, de las oficinas, de los departamentos, de los domicilios, donde se crucen muchas personas. Si somos capaces de mantener la intensificación del testeo y somos capaces de hacer un esfuerzo suplementar, seguramente el rebrote en la Ciudad de Buenos Aires vendrá más tardío y seguramente nos encontrará con una campaña de vacunación mucho más madura y eso significará mucho menos dolor para todos nosotros. Significará menos enfermedades graves, significará menos fallecidos y, por lo tanto, significará menos dolor para todos. Así que eso es un poco el mensaje que hemos estado dialogando y que también han participado todos los ministros de la Nación. Claro, gracias, Fernando. Como les decía, esto es lo que hemos pensado todos los ministros, por razones obvias, los presenciales son los que me acompañan, pero todo el resto estuvo vinculado con la red y hemos coincidido, más allá de que las circunstancias no son exactamente iguales en todas las provincias, son todas parecidas. De manera tal que obviamente se nos viene un nuevo momento. Hoy estamos preparando muy intensamente la vacunación, estamos trabajando intensamente, de eso hablamos también. La programación de la vacunación, ustedes saben que el Ministerio Nacional se ha distribuido por todas las provincias, de hecho hoy están de distintas maneras y en distintos lugares los 3 secretarios de Estado del Ministerio nuestro, algunos en provincias de Argentina y otros, como Carla, ustedes saben, directamente en Rusia, buscando los máximos antecedentes de la vacuna. Así que quedamos a disposición de ustedes para lo que quieran preguntar. Creo que hay algunas preguntas. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ministros? Buenas tardes. Quisiera, Silvia Mercado de Infobae, quisiera primero preguntarle al ministro Goyán sobre un anuncio que hicieron hoy, entiendo, con Carlos Bianco, el jefe de gabinete, también en La Plata, acerca de que se autorizarían en la provincia de Buenos Aires eventos públicos, incluso fiestas de hasta 200 personas. Y después me gustaría preguntarle a usted, Ginés, algo más sobre lo que ya le pregunté en la conferencia de prensa anterior sobre Pfizer. Usted reconoció en una pregunta que le hice que, bueno, que el gobierno argentino había hecho todo lo posible para llevar adelante este acuerdo, había impulsado incluso una ley que tuvo el respaldo del Congreso, se habían hecho, bueno, estas pruebas con 5.700 voluntarios. ¿Qué fue lo que pasó con Pfizer? ¿Por qué no se pudo firmar el contrato? En particular, usted, ¿cómo se siente? Creíamos también nosotros que eso estaba avanzado. ¿Hay un error de parte de Pfizer, un error de parte nuestra? Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, sí, efectivamente, esta mañana en la conferencia de prensa que hacemos habitualmente con el jefe de gabinete de la provincia, Carlos Bianco, se informó esto de que se van a autorizar los encuentros de ese tipo hasta 200 personas con un aforo de un 30%, quiere decir que si en el espacio físico, en el exterior, no puede ser ninguna en lugares cerrados, en el exterior
y con un aforo del 30%, quiere decir que la capacidad tiene que ser de 3 veces más la cantidad de gente que venga, y con todas las medidas de seguridad, y esto va a estar controlado obviamente por la provincia y por los intendentes que estamos trabajando en conjunto para garantizar que estos eventos se cumplan con este protocolo. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, Silvia, yo tengo toda la esperanza de concretar el acuerdo con Pfizer. Lo que no debo dejar de decir es que realmente fue de los primeros instituciones con las cuales empezamos la negociación. Fue la primera que el propio presidente recibió cuando se anunció que iban a hacer el estudio de fase 3 en parte en la Argentina. Obviamente se hizo en una institución del Estado Nacional, el Hospital Militar. Es decir, las expectativas siempre fueron muy importantes, más allá de la dificultad de esa vacuna, que como todo el mundo sabe son las dificultades de menos 70, 80 grados. Inclusive hemos buscado adecuar la logística a lugares donde se pudiera tener esa vacuna a esa temperatura. En la negociación se nos pidió una ley para tener alguna seguridad. Usted me incita a que no cumpla las medidas. No, está bien, lo entiendo. No, le decía que en la negociación se nos pidió una ley que les diera esa inmunidad. La ley estuvo en el Congreso y después apareció en la negociación, nunca era la gente local, sino decían que era la central estadounidense la que decía que no era suficiente, entonces había que hacer una nueva ley. Y además que el contrato no lo firmara yo, sino lo firmara el presidente. Es decir, en rigor de verdad son condiciones un poco inaceptables. Entonces le hemos pedido, esto fue la semana pasada, le hemos pedido que revean todas esas circunstancias, porque la voluntad política de la Argentina es tener la vacuna de Pfizer como la de tener de toda la vacuna, y la prioridad es cuándo la vamos a tener. También ellos es cierto que cambiaron las condiciones, en el sentido que al principio, ¿se acuerdan ustedes que yo hablaba de que teníamos una propuesta de tener algunas vacunas en diciembre? Bueno, era de Pfizer, era diciembre, enero, febrero. ¿Por qué? Porque después de febrero nosotros teníamos acceso a vacunas mucho más fácil operativamente, y es muy difícil hacer una vacunación masiva con una vacuna de esas características. Y bueno, aún así aceptamos que fuera febrero, pero en rigor de verdad, hoy si bien hay un pedido concreto de parte del gobierno argentino, de la semana pasada, de obviamente concretar la negociación no está cerrada, esta es la verdad. Yo, si me preguntan cuáles son mis temores, que, digo esto por lo que me dice la prensa, no por lo que me dice la empresa, que la producción se les cayó a la mitad, a lo que tenían como hipótesis productiva. Entonces, en fin, no quiero pensar mal, pero no quiero tampoco que, o como corresponde, no correspondan con la actitud que tuvo el gobierno argentino con la empresa desde el primer momento, ¿no? Pero la voluntad y la esperanza la sigo teniendo de que podamos contar con esa vacuna. Muy bien. Buenas tardes, ministro Ginés Hernán Mundo, de Radio Nacional. Saludar también al funcionario, al ministro Goyán y también al ministro Quirós. Preguntarle, yo se lo planteaba esta mañana al ministro Quirós, respecto de qué nivel de incidencia en lo que ha sido el aumento de los casos ustedes observan en las manifestaciones públicas, en las expresiones que ha habido en las últimas semanas, el velatorio público aquí de Diego Armando Maradona, también las expresiones que hubo en el Congreso Nacional y otras manifestaciones, o si, como nos respondía esta mañana el ministro Quirós, hacen más hincapié en lo que está sucediendo en espacios cerrados, en reuniones familiares, en reuniones de amigos, en donde de repente no se respetan las medidas que están pidiendo desde el inicio de la pandemia. Y por otro lado, preguntarle al ministro González García sobre el turismo internacional. Usted hablaba del crecimiento de los casos en países limítrofes, en Chile, en Paraguay, en Brasil. ¿Qué va a pasar? ¿Hay posibilidades de que el gobierno tome alguna decisión de revertir la decisión de que ingresen turistas extranjeros a nuestro país como consecuencia, o podrían traer una mayor cantidad de casos de COVID-19 a la Argentina? Gracias. Empiezo. Básicamente lo que nosotros estamos observando en el mapa de distribución de la cantidad de casos es que no hay lugares específicos en donde haya un brote en particular, salvo en la provincia de Buenos Aires por su extensión,
Tuvimos 3 municipios esta semana, Rauch hace 15 días que ya vienen con un brote, Rauch, Colón y Bolívar, con lo cual retrocedieron de fase. Hay unos parámetros muy bien establecidos, los propios intendentes, conversamos con ellos, y nos dicen, bueno, volvemos a fase 3, y allí se controla la situación y luego continúa. Salvo esas excepciones, no hemos encontrado que haya particularmente un brote focalizado en ningún lugar. Es decir, esto nos está indicando un poco lo que decía el doctor Quirós, tiene una lógica, en donde vemos que son las reuniones familiares, el incumplimiento. No obstante eso, lo vamos a repetir una y otra vez. Los encuentros de mucha gente en la calle, por motivo que sea, y sin los debidos cuidados de uso de cubre nariz boca, distanciamiento, etcétera, son propicios para que se generen contagios. No lo estamos diciendo ahora con estas 2 últimas que usted mencionó, lo dijimos siempre. Así que hay que tratar de evitarlos y si se van a hacer, cumplir totalmente con los protocolos establecidos, por supuesto siempre al aire libre, distanciamiento, cubre nariz, boca, etc. No tenemos posibilidad de hacer un estudio que nos diga exactamente y con precisión cuánto incide cada una de estas movilizaciones en la cantidad de casos confirmados. Pero, vuelvo a insistir, coincidimos en que es un comportamiento general, un relajamiento en el comportamiento general lo que estamos observando como principal causa de esta ralentización en la caída de casos. No, solamente completar es que llevamos un año muy duro, con toda la ciudadanía sufriendo mucho dolor, habiendo pasado todo tipo de dificultades y la gente está cansada. Pero por delante todavía tenemos unos meses que nos tenemos que cuidar. Entonces el punto es focalizar en que tenemos que seguir cuidándonos. Si nosotros estamos en el espacio público, tenemos que hacer el esfuerzo para mantener la distancia y usar el tapabocas. Si hacemos encuentros familiares o sociales, tenemos que hacer el esfuerzo de hacerlo en el espacio abierto. Y de eso se trata, es que estemos dispuestos cada uno de nosotros a aportar algo, porque en la evolución de la pandemia depende críticamente del comportamiento colectivo. De manera que insistir en ese mensaje es lo que nosotros quisiéramos hacer en este momento, por lo que ya hablamos, porque nos faltan unos meses por delante de un proceso de campaña de vacunación progresiva que no va a resolver, pero va a mitigar severamente el problema. Y entonces nosotros tenemos que refocalizar. Y el refocalizar no es solamente lo que nosotros seamos capaces de decir aquí, porque cada uno de los ciudadanos tiene su mirada, su interpretación de la realidad, interpreta nuestro propio discurso de diferente manera. Lo importante es lo que cada uno pueda reflexionar y dialogar en su entorno afectivo y familiar, sobre qué está dispuesto cada familia, cada persona en hacer en pos del cuidado de la familia, de la persona y de todos nosotros. Y allí cada uno sabe qué puede hacer y qué no. No lo vamos a decir nosotros. Lo que sí es importante es que todos estemos dispuestos a aportar algo. Y lo mínimo que debemos aportar es que estamos en el espacio público, necesitamos mantener cierta distancia y el tapaboca bien puesto. Y si vamos a encontrarnos, tratar de hacerlo lo más posible en lugares abiertos y si no abrir las ventanas de par en par para cuidarnos. Ese yo creo que es el mensaje más importante que podemos dar y sobre todo cada uno sabrá qué parte de ese mensaje puede cumplir. Cuanto más seamos cumpliéndolo, más tardío va a ser y más pequeño va a ser el rebrote y por lo tanto menos dolor vamos a sufrir todos. Sí, con respecto a lo que me preguntaba, yo, coincido con lo que dicen mis 2 colegas, es decir, acá hay multicausalidad, pero lo que uno puede ver simplemente mirando la calle es que hoy el comportamiento colectivo es distinto a lo que era hace un mes o hace 2 meses. Y esto no solo pasa acá, porque acá es donde hubo algunas manifestaciones, River, Maradona, etcétera, etcétera. Pasa en todo el país, de manera tal, y inclusive pasa en regiones frías donde no hay manifestaciones públicas callejeras. Quiero decir con esto que si bien la causalidad es múltiple, en general todo lo que nosotros investigamos en cada una de las provincias es que el origen modal, la causa modal son los encuentros. Son los encuentros sociales, colectivos, muchas veces sin ningún tipo de cumplimiento de ningún tipo de medida. Pero la idea no es culpar a nadie, la idea es tratar de justamente cambiar este comportamiento dada la expectativa y la esperanza que tenemos ahora y los buenos momentos que queremos que sigan, que vengan y que nosotros la pasemos lo mejor posible. En cuanto al turismo, no, está muy poco abierta. Usted piense que en realidad las fronteras secas, las fronteras de límites prácticamente están casi todas cerradas.
Y con respecto a las aéreas, vienen con muchísimo cuidado y entra casi todo por Ezeiza y la propia ciudad le hace además un agregado a lo que le exigimos para que entre, de manera tal que sinceramente nos preocupa todo, pero no nos preocupa en la frontera como nos preocuparon en otro momento, que no era imposible que no vinieran como vinieron más de 200.000 argentinos. Pero en este caso no es eso lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa son los movimientos internos, ¿no?, que son obviamente muy importantes y que, como venimos diciendo al principio, son lo que tenemos que cambiar. Porque en realidad cuidarse es mucho más que un hecho individual. Por eso digo que la solidaridad debe ser extrema. Porque cuidarse es ser solidario con lo que uno quiere, que son con los que más está, con los que seguramente más estarán en la fiesta, con los que va más a compartir, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, es importantísimo que recuperemos una cosa que hicimos bien. Yo entiendo que la gente diga que está cansada, lo dijimos al principio, pero esto no es que no se haga, como bien decían mis colegas, esto que se haga bien. Todo se puede hacer respetando determinadas normas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministros. Lara Sáenz para la Red 92 de La Plata. Teniendo en cuenta esto que hablaban de la preocupación por el relajamiento social y quizás la falta de cuidados, mi pregunta tiene que ver con la temporada de verano, si se está analizando quizás algún cambio o algún tipo de restricción nueva en base a esta preocupación. Gracias. No, sí. La temporada, bueno, sí, dale, no, es que la costa atlántica, hablaré. Sí, digamos, la provincia de Buenos Aires es la provincia más receptiva de turismo y sobre todo en esta época del año y sobre todo en los sectores de la costa atlántica, con lo cual se están tomando una serie de medidas importantes, establecimiento de protocolos, la aplicación Cuidar, van a estar cargados todos los datos en tiempo real para que la gente pueda desplazarse, tener las autorizaciones de ingreso. También incluso muchas playas van a estar monitoreadas de manera permanente, de manera que en tiempo real alguien en su aplicación pueda saber si va a ir a una playa, cuál está más ocupada, menos ocupada, pueda elegir y básicamente por aquellas que estén con menos nivel de ocupación. Es decir, todos los operativos detectar, los operativos de la provincia en conjunto con los municipios que estamos haciendo en la costa con promotores de salud, que van a ir difundiendo, entregando material. Es decir, va a haber un despliegue muy grande, va a haber un despliegue muy fuerte de la detección, con lugares específicos para hacer detectar. A través, yo voy la semana que viene al Partido de la Costa precisamente poner en marcha esto. Es decir, va a haber un gran despliegue, pero volvemos a lo de siempre, digamos. Todo ese gran despliegue va en el marco, para tener buenos resultados, de que la gente tenga un comportamiento lógico dentro de una temporada que va a ser excepcional. Y también me han preguntado como si no es un poco contradictorio que haya estas aperturas y estas posibilidades con el tema. Mire, gestionar una pandemia no es gestionar solamente la parte epidemiológica sanitaria, que obviamente es el eje central, pero está lo político, lo económico, lo social, lo cultural. Uno no puede quedarse en cerrar todo permanentemente, porque obviamente hay necesidades. Hay que hacer un equilibrio. Ese equilibrio lo vamos construyendo día a día. En la provincia de Buenos Aires, recién yo lo mencioné, si en algún municipio se llega a disparar la cantidad de casos, el criterio de fase que nuestro gobernador dijo claramente, con un sistema de intermitencias, se volverá como hicimos aquí atrás. Y bueno, esto lo vimos en el verano europeo. A veces nos olvidamos, pero en el verano europeo, que primero fue un verano de 1/3% del turismo normal, lo que vimos nosotros era que permanentemente había ciudades de países que a veces, yo me recuerdo en Alemania, bloqueaban barrios enteros, bloqueaban ciudades enteras. En todos los países europeos vimos que era ir, cerrar si había un brote. Es lo mismo. A veces parece como que quieren establecer alguna diferencia. Es lo mismo, el concepto es lo mismo. Todos los países estamos aprendiendo más o menos sobre la marcha qué es lo que hay que hacer y todos vamos haciendo lo mismo, tomando las medidas que hay que tomar con el conocimiento que ya hemos adquirido de otros países y el propio, y esto es lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Así que bueno, esperemos que sea una temporada en donde podamos controlar cualquier tipo de exceso, pero si vemos, vuelvo a repetir, que en algún lugar del partido de la costa, el partido en Mar del Plata, en Miramar o en donde sea, y esto está hablado con los intendentes, la situación llega a desmadrarse de los números que estamos manejando, tomaremos medidas especiales. Buenas tardes, ministros. Nicolás Gallardo de CNN Radio.
Ministro, dos preguntas. Uno, si va a haber un protocolo generalizado a nivel país sobre la fiesta de fin de año, cantidad de personas, grupos familiares, si habrá alguna normativa a nivel nacional. Y por otro lado, si hay información, usted habló de la campaña de vacunación a nivel nacional, si hay información de la secretaria Bisotti y el resto de la comitiva argentina en Rusia. En particular, estamos 15 de diciembre, el presidente anunció vacunación para 300.000 personas de acá a fin de año. La pregunta está vinculada acerca de si el gobierno descarta o no que vacunen a esta cantidad que el gobierno tenía previsto vacunar, y a su vez, teniendo en cuenta que todavía Rusia no produjo la cantidad de vacunas a nivel mundial, sumado que la ANMAT tiene que autorizarla, ¿el gobierno descarta de pleno esta posibilidad? Gracias. No, mire, nosotros, bueno, yo hablé esta mañana con Carla Bisotti y me informó de lo que está pasando allá. Están muy contentos porque se están haciendo dos tipos de cosas allá, básicamente. Una es la visita a las plantas, ¿no? Las que van a hacer las productoras, sobre todo porque el núcleo básico de la vacuna se produce solamente en Rusia. Después eso es lo que se envía para que produzcan a otras plantas en otros lugares del país, pero terminen, digamos, el procesamiento. No, ellos están muy conformes con la cantidad de información que están teniendo y por supuesto están mandando también. Es decir, este proceso no va a comenzar cuando ellos vuelvan. Ellos están ya mandando información a la ANMAT. Lo mismo está haciendo AstraZeneca, está informando a la ANMAT. Pfizer va a empezar a hacerlo porque pidió registro. O sea que este es un procedimiento que se va a hacer. Se va a hacer siempre en términos de emergencia, como se están en todo el mundo aprobando la vacuna. Ustedes vieron, no hay ninguno que haya terminado fase 3. Lo que se hace es, en un periodo de la fase 3 se abre, que es llamarse a que la investigación sea hecha pública y a su vez se analiza, y en ese análisis está saliendo muy bien, en el sentido que todas las vacunas en general están dando niveles de estándar de efectividad mayor a lo que es habitual en la vacuna, lo cual nos deja a nosotros bastante más tranquilos. ¿Cómo? Perdón. No le puedo decir, porque nosotros estamos haciendo todo y es lo que se había dicho, pero lamentablemente no. Hay variables que son difíciles, porque también estamos con dificultades por ahí con los aviones. No es tan simple y no es pero queremos hacerlo, de la voluntad política del presidente en adelante, y lo que también le puedo asegurar, que es lo que hablé con las provincias. Las vacunas que lleguen van a ser distribuidas con equidad absoluta según necesidades de cada provincia argentina, tal como hicimos del primer día que se manejó con equidad entre todas las provincias, va a ser lo mismo con las vacunas, de manera tal que nosotros empezamos, y naturalmente entrar en régimen va a ser después de unos días que tengamos la disponibilidad de las vacunas, porque no es tan simple, y porque realmente más allá de toda la preparación que estamos haciendo con todas las provincias, y por eso estamos ganando tiempo, también es cierto que justo nos toca en el verano, en la temporada de las vacaciones, donde tomamos al sector salud muy exhausto, y si bien va a haber voluntarios y complementos de otros sectores, claramente hay una etapa que son los vacunadores, ellos que son solo personal de salud, y que mayoritariamente van a ser personas de salud. Así que bueno, todos son desafíos, se los cuento para darles que es muy, muy difícil, pero por supuesto estamos todos dispuestos a hacerlo y es un hermoso desafío, porque nada menos que buscar una estructura y una solución que nos da una expectativa distinta. Pero la expectativa tiene que ser a medio plazo. Antes de eso, la mayor seguridad que podemos tener es cuidarnos y cuidar a los otros. ¿Qué? No le entiendo. El protocolo sí. El protocolo está hecho en el propio DNU. El DNU limita, ¿no es cierto?, que no más de 20, ustedes lo saben. Pero me parece que, inclusive si ustedes miran la página del Ministerio, ya hay un consejo y un protocolo, en realidad, que cómo es el comportamiento, que lugares abiertos si es posible, núcleos de burbuja entre familiares conocidos, si es adentro, ventanas abiertas, no compartir vasos. Bueno, creo que todo este tipo de cosas está y tenemos que insistir, y vamos a insistir hasta el propio día, ¿no? Y después también, porque después viene la fiesta de fin de año. Así que en ese sentido sí están los protocolos. Además, algunas provincias lo están ampliando también al protocolo. Yo no sé
Ustedes lo tienen también, sí. Pero vuelvo a decir, hay un protocolo en el Ministerio, está puesto en la página web y quizás tiene usted razón, por ahí tendríamos que difundirlo un poco más y vamos a pedirle la colaboración de todos ustedes. Última pregunta. Sí, ministros, buenas tardes. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. La pregunta está vinculada a este cambio de tendencia que ustedes están marcando. Por lo menos entiendo que descartan hablar de aumento de casos hasta el momento, pero tampoco se aclara bien si esto es un cambio en la tendencia o si se puede afirmar que esto está más vinculado a un inicio de un rebrote. O sea, ¿se puede descartar que este cambio de tendencia no tenga que ver con un inicio del rebrote? Eso por un lado. La otra pregunta con los controles, que usted decía recién, ministro, de lugares, fiestas clandestinas, gente sin barbijo, sin distancia, sin alcohol, sin nada, esto ocurre en todas las jurisdicciones. Y la última pregunta tiene que ver con el tema de las clases. Si hubiera un rebrote en el mes de enero o fines de enero, ¿esto modifica el cronograma nacional de inicio anticipado de clases, el rebrote o la modificación en el nivel de casos? Muchas gracias. No, empiezo por atrás. No modifica nada porque estamos muy prioritariamente queriendo definir cosas que son medio de adivino. Nosotros vamos a seguir siendo cuidadosos con lo que dijo el presidente el primer día. Primero la vida, después el trabajo y después la producción, ¿no? Y en eso lo mantenemos. Lo que sucede es que es muy difícil, por eso le dijimos tal como lo opinamos y como lo vivimos. En realidad lo que estamos diciendo es, cuidado, miremos un poco más, usemos esta información para tomar las decisiones ahora y no después. Y simplemente es una estabilización. Esta es realmente lo que está pasando. Veníamos bajando muy bien, muy contentos, felizmente lo hicimos, lo logramos entre todos, pero hace 2 semanas que estamos en donde esa tendencia se aplanó y estamos ahí en cosas. Y como además lo dije, los países vecinos, desde los que estaban muy bien, como Uruguay, que está subiendo mucho, hasta los que no estaban tan bien, pero ahora están peor, que no quiero ni nombrar porque si no se arma lío, pero miremos todos los países limítrofes, en todos hay complicaciones, en todos. Yo hablé ayer con 2 ministros de la región y están todos muy preocupados porque justamente está pasando eso. Y en América del Sur está pasando eso. Colombia, Perú y Ecuador, por no decir lo que no son limítrofes nuestros, también tienen un ascenso importante. Entonces, el libreto siempre cambia acá, porque lo que se dice como verdad una semana, la semana siguiente no lo ves. Todos esperaban que el rebrote iba a ser fin de febrero, marzo, la segunda ola, después de las vacaciones, y yo estoy contando hechos, no estoy diciendo opiniones. Entonces lo que queremos es que no pase y si pasa que sea lo más tarde posible y lo más atenuado posible. Y mientras más tarde sea, más gente vamos a tener vacunada, con lo cual cierra por todos lados. Pero creo que las medidas, si usted me pregunta cuál sería la cosa en un Estado que ha decidido no tomar medidas restrictivas, piense que hay varios países que nos rodean que están con toque de queda, pero eso claramente no está dentro del programa político del gobierno argentino. Pero entonces sí necesitamos, a la mayor flexibilidad y liberalidad que hay, tener mayor compromiso. Y eso es lo que estamos pidiendo y lo que vamos a exaltar y lo que vamos a buscar. Y con respecto a algunos incumplimientos, también las jurisdicciones han dicho que van a controlar más fuertemente que se cumplan lo que sí debemos cumplir. No lo puedo descartar, pero creemos que no lo sea. Y tenemos que hacer lo posible para que no lo sea. Pero no podemos descartar nada, porque vuelvo a decir, acá se decía que no iba a pasar nada hasta febrero, porque venía el verano, qué sé yo, en el hemisferio norte, y vuelvo a decirle, conté una realidad de América del Sur. A lo mejor está enmascarada por la tragedia del hemisferio norte que está viviendo ahora, pero la verdad, nuestra obligación es mirarnos nosotros y a lo que tenemos cerca.